El hombre que no fue. Rafael Rosita Avilés, hombre trans, nació en Tierra Alta, sur de Córdoba. Fue víctima de desplazamiento y violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Ahora es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y por las más personas que viven en condición de VIH. Cuando está de buen humor, Rosita Avilés se maquilla, se mete en un jean apretado que le marca todo, se pone su pelucón y sale a dar vueltas montada en su biguis por las calles de Montelíbano, que al mediodía emanan ese calor denso que desde lejos sale del asfalto. Otras veces Rosita no se maquilla, ni se pone peluca, sino una camisa, un pantalón y una gorra, y sale a hacer sus vueltas vestida de Rafael Avilés. Si lo llaman él, a ella no le importa, y si le dicen Rafael y no Rosita, lo tiene sin cuidado. En pleno siglo XXI, palabras textuales: no me importa la masculinidad. En el siglo pasado, cuando era un niño alborotado, que daba lora todo el día y con su machera en las calles del pueblo, tampoco le importaba, pero sí a los grupos armados que controlaban la región. Rafael Avilés nació en Tierra Alta, un municipio del sur de Córdoba, relevancia nacional en el 2003, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmaron allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. A sus padres los había matado la guerrilla cuando tenía apenas un año, y Rafael había quedado al cuidado de sus abuelos, que vivían en el barrio Villahermosa del casco urbano de Tierra Alta. Su abuela, a quien Rosita llama madre, se rebuscaba la vida vendiendo bollos y bolas de chocolate. Rafael le ayudaba a moler el maíz y completaba lo que les faltaba lustrando zapatos. Y cuando no había nada que comer, buscaba sobras en la basura. Tenía 9 años y por entonces ya sabía que le gustaba mirar a escondidas a los niños, que se iban a hacer cosas con las burritas, y darles besitos en los cachetes a sus compañeros de la escuela. La pobreza no lo dejó estudiar. Rafael tuvo que dejar el colegio y dedicarse de lleno a las tareas que le encargaba su abuela, su único refugio, y a la principal razón por la que hoy tiene recuerdos de infancia que lo hacen sonreír. Fue la machera, un grupo de 32 peladitos en los que encontró a sus semejantes, los mismos que la gente del pueblo llamaba con desprecio maricas. A mediados de los 90, las FARC-EP y las AUC estaban en guerra por el control de los territorios del nudo del Paramillo, como Ituango y Mutata en Antioquia y Montelíbano, Puerto Libertador y Tierra Alta en el Córdoba. Rosita recuerda que los asesinatos selectivos dejaban muertos a diario y que el conflicto lo atravesaba todo. Y así llegó un tiempo en que Rafael se volvió malo, dice Rosita. Me puse a trabajar con gente con la que no debía. Les daba información. Después ellos abusaban de mí y uno sin poder decir nada. Porque ¿cómo voy a decir eso? ¿Dónde iba a colocar la denuncia? Fue entonces cuando llegaron las amenazas. Los muchachos de la machera empezaron a recibir panfletos en los que les daban 12 horas para abandonar el pueblo. Porcidiosos, decían. Uno a uno los fueron matando. Cuando llegó el turno de Rafael, su abuela fue quien abrió la puerta de la casa. Él no está, les dijo. Los hombres insistieron, le apuntaron con sus armas y uno de ellos le dio un golpe en la cara con la cacha de su pistola. Él se fue, insistió ella, aunque sabía que su nieto estaba escondido en el techo de la casa. Unas horas después Rafael llegó al Parque Simón Bolívar de Montería y pasó su primera noche en la calle, sin dinero, sin comida y sin nada que le perteneciera, salvo el cuerpo menudo y asustado de un niño de 12 años, que por segunda vez lo había perdido todo. Volver a nacer. Rosita Avilés nació en Montería, en un bar que se llama El Palacio de las Muñecas. Pero antes de eso, recién llegado a la capital de Córdoba, Rafael había recibido la ayuda de una señora que tenía un restaurante en la avenida Primera. Yo le lavaba los platos y le hacía el aseo, y así me ganaba el sustento. Ella me llevó a su casa. Al año, el esposo de ella empezó a abusar de mí, y yo preferí salir y no decir nada, porque él nunca iba a aceptar lo que estaba haciendo, recuerda Rosita. Rafael, que ya había iniciado su metamorfosis,
en Chico Trans, tuvo que vivir de la prostitución. Primero fue en la calle, en la esquina de la avenida Primera con calle 36, a orillas del río Sinú, y después en el Palacio de las Muñecas, donde le pidieron un nombre artístico, Rosita Avilés Hernández. Como me conocen a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, mejor dicho. Tomó a su nombre de Rosalinda, una telenovela que protagonizó Thalía a finales de los 90. En los 10 años que pasó en Montería, Rosita también vendió boletas, cantó bingos y trabajó en casas de familia, hasta que en el 2010 pasó un circo por la ciudad. Allí encontró la oportunidad para escapar de la prostitución. Ese mismo año aprendió a hacer malabares, montó un show y llegó con el circo a Montelíbano, un municipio del sur de Córdoba que limita con Antioquia y es hogar de Cerro Matoso, a la mina de níquel al cielo abierto más grande de América del Sur. Montelíbano era entonces un pueblo de menos de 80.000 habitantes, minero, ganadero, chilapo, de costeños sabaneros y muy conservador. Yo hacía mi función y la gente llegaba a burlarse. Salía a la calle con mi cabello mono, con mi jean apretado, con mis senos de aceite metido y me decían: mira, ahí va esa marica, ese sidoso. En Montelíbano habían personas diferentes, pero no así como yo, con el cabello largo y pintado, y yo me maquillaba. Ese era el problema. Estás escuchando La Etnia Podcast. Algunos días después Rosita se cayó durante una función y se lesionó una pierna. El dolor le impidió volver al escenario y los dueños del circo le exigieron que aportara de alguna manera. El accidente la empujó a abandonar el circo, y como si hubiera sido el punto de quiebre de una película, a partir de ahí las cosas empezaron a mejorar. En el 2012 Rosita vivía en la casa de una amiga suya y vendía empanadas. Yo no sabía qué era la política. Dice, nunca había votado, pero como yo cuento con este carisma, con esta gallardía que hace que no se me arrugue a nada, al ver una multitud de gente me acerqué y dije que quería participar. Rosita trabajó en la campaña del candidato a la alcaldía que ganó las elecciones, y cuando éste se posesionó, la llamó a ofrecerle trabajo. Ella dijo que quería ser mensajera, trabajaba repartiendo cartas a pie por todo el municipio. Con su primer sueldo de 500.000 pesos se compró una bicicleta. No lo podía creer. Yo me decía, mira lo que has logrado, lo que no pude lograr en mi tierra. Luego, esa relación con la política la llevó a conocer otros espacios de participación. Fue así que terminó metida en el activismo por los derechos de la población diversa. Hoy se siente poderosa, hace parte de la Mesa de Víctimas LGBTI y del Consejo de Paz Territorial, es consejera de Equidad y ha trabajado en procesos de la mano de Caribe Afirmativo, una organización con sede en Barranquilla que dice ha sido el pilar fundamental para Rosita y para la población LGBTI en el territorio. Hace unos años, por ejemplo, constituyeron la organización Montelíbano Afirmativo y abrieron las puertas de la primera casa de paz del departamento de Córdoba, una de las 5 que existen en la región del Caribe. En el 2017, en una competencia a la que los habían invitado en el municipio del Bagre, crearon el torneo del fútbol Montelíbano libre de homofobia y cero discriminación. Nunca se había visto un torneo de maricas en el sur de Córdoba, donde hay 5 grupos armados, en donde hasta hace unos años no nos podíamos coger de la mano, darnos un beso, no podíamos hacer nada, cuenta Rosita. Pero los maricas, dice, también tienen lo masculino para jugar. El torneo fue un éxito y terminó con una selfie desde la cancha hasta el parque. Que la gente saliera a verlo, para mí fue un logro. A principios de diciembre del 2021, volvió a repetirse el ya tradicional torneo de fútbol diverso. Llegaron delegaciones desde Zaragoza, El Bagre, Tierra Alta, Valencia, Caucasia, La Apartada, Móvil y Montería, que llenaron las calles de colores. Hubo desfile, comida, champeta, fútbol y arcoíris.
Gracias a ese liderazgo, empoderamiento, las maricas de Montelíbano ya se pueden besar, brincar, bailar y hacer lo que quieran en el marco del respeto y la tolerancia, dice Rosita. Aún así, sabe que queda mucho por hacer con las personas LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado y es consciente de que la situación sigue siendo grave en los territorios más alejados de las ciudades. Nuestras chicas trans son asesinadas, dice Rosita. Ellas son quienes más sufren el rigor de la violencia. Una vez asesinaron en Montelíbano a una joven de 17 años porque corrió el rumor de que tenía VIH. Y en un mes antes de esta entrevista, a finales del 2021, un amigo de Rosita fue obligado a barrer las calles del pueblo con un letrero que decía: «Estoy barriendo la calle por marica». ¿Cómo me meto yo a defenderlo?, se pregunta Rosita. Lo que sigue es un comedor comunitario para lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y migrantes venezolanos. Vienen diálogos con la administración para mejorar la atención a las personas con VIH. Esa es la vida de Rosita, dice. Ese es el activismo que llevo. Esa es mi lucha, la que he dado y la que daré hasta el final de mi vida. Yo no corro ni huyo. Pueden venir las amenazas que sean y yo estoy de frente para luchar por mi población LGBTI en este territorio. Después del exilio, Rosita tardó casi 15 años en volver a Tierra Alta. Llegó el 7 de diciembre del 2011, como a las 4 de la tarde. Su abuela no la esperaba. Fueron pocos los que visitó, temía salir a la calle y que reconocieran en ella a ese niño inocente que se fue huyendo del conflicto. Pasó Navidad y Año Nuevo, encerrada en la casa de su infancia, y el 12 de enero regresó a Montelíbano. De los peladitos, de la machera, ella fue la única que sobrevivió. A veces piensa que si hubiera sido un hombre, si no fuera LGBTI, Rosita tendría a su lado a una esposa y a unos hijos que harían más livianas las cargas de la vida, o no estuviera vivo. Dice, me hubieran matado de pronto. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Entonces, Kai, te doy la bienvenida a la Etnia Podcast. Gracias por sacar el tiempo, un ratico para hablar conmigo, para hablar un poquito de ti, para hablar también sobre todo el concepto de transgénero, porque es el proceso que tú en este momento pues estás viviendo, ¿verdad? Sí. Así que bienvenido, Kai, muchas gracias. Dinos de pronto quién eres, a qué te dedicas. Hola, soy Kai. Lilian Kai, soy cosplayer, soy una persona abiertamente trans, binaria. Oli. Kai, resulta que hay algunos autores que piensan que el pensamiento dualista o posiciones binarias hombre y mujer en la mayoría se pone en una traba, ¿no? Y este proceso que viven los trans a veces los culpan por no definirse, ¿no? Algo definido y tener que cambiar tal vez de parecer. Pero biológicamente se ha demostrado que puede haber esta convicción dentro del sujeto. Las personas transgénero o las transexuales pueden describir muy bien su identidad de muchas maneras, entender las palabras y las etiquetas que las personas usan y animan al respeto y a la comprensión. Pero, Kai, ¿cuál crees que son las maneras correctas de referirse a una persona trans? Yo creo que las formas correctas de referirse a una persona trans, más que nada son, primero que nada, preguntarle su nombre, aceptarlos y por más que su físico no te diga que esos son sus pronombres, tratarles con sus pronombres porque esa persona se va a sentir bien y si esa persona se siente bien, pues eso es bonito. Bueno, ¿cuál sería la manera de abordar a una persona para poderse uno
acercar y preguntarle sobre sus pronombres? Bueno, pues cuando, no sé, por ejemplo, una persona cuando estás hablando con ella, yo, por ejemplo, cuando conozco a alguien nuevo, le saludo y tal, le pregunto cuáles son sus pronombres para poder dirigirme a esa persona. No vaya a ser que pues me esté metiendo la pata a hablar con esa persona y no se esté sintiendo cómoda hablando conmigo. Pero ¿no es un poco incómodo que las personas constantemente, por ejemplo, en tu caso, se estén acercando a ti y te digan, oye, mira, mucho gusto, mi nombre es Carolina, ¿tú cómo te llamas y cómo puedo dirigirme a ti? ¿No es un poco molesto tal vez esta sinergia del ejercicio? No, yo no la considero molesta. De hecho, hasta me agrada muchas veces que me lo pregunten, es decir, que vean la necesidad de, no necesidad, pero sí el gusto de querer hacerme sentir bien hablando conmigo. Sí, me gusta que a mí que me pregunten, por eso yo también pregunto. ¿Y cuáles son esos pronombres? Aparte de él, ella, ellos, ¿con cuál más se identifica esta categoría de diferentes géneros dentro de la comunidad? También está el pronombre ella, aparte de él y ella. Y hay más pronombres, los cuales desconozco, porque como no me siento identificados con ellos, pues no los uso. No los conozco, pero sí sé que hay más pronombres. Pero sí está él, ella, ella. La palabra ella ha estado muy criticada por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué la necesidad de ponerle una E donde no existe dentro de la palabra? Bueno, yo creo, la verdad que igual verbalmente hablando no es lo más bonito que pueda haber, la verdad. No creo que lo sea, pero realmente se creó esa palabra y está fantástico, en mi opinión, que la hayan creado, porque así es como una persona no binaria o que se identifique con sus pronombres se pueda sentir muchísimo mejor consigo mismo, y así los demás que le traten con esos pronombres, esa persona también se sienta muy bien. Entonces, al fin y al cabo, el sentirse bien y el bienestar de una persona es muy bonito y muy bueno, aunque estéticamente no sea lo mejor. Igual de lo estético pronunciado, por así decirlo, igual no es la mejor palabra, pero sí está muy bien que esté, porque es así como personas no binarias o que utilizan esos pronombres para sentirse más cómodos consigo mismos. Está muy bien porque así hacemos que las demás personas podamos sentirnos cómodos. Hay, por ejemplo, en esta cuestión de hablar sobre ella o ponerle la E a las últimas palabras como misme y en las acciones que hace el sujeto, ¿crees que es una verdadera inclusión o que debería ser una verdadera inclusión para la misma sociedad? Porque muchas personas le apuestan a que una inclusión debería, por ejemplo, ser aprender braille, no sé, ayudar a una persona, o también las señales, el lenguaje de señas, que eso debería ser una verdadera inclusión, aprender el lenguaje de señas, más no ponerle una sencilla letra a las palabras. ¿Tú qué crees de ese tipo de afirmaciones o ese tipo de creencias? Bueno, sí está genial de que aprender lenguaje de señas, pero aprender a utilizar la palabra ella con la E también está muy bien, porque también es inclusivo, también estás ayudando a otras personas que también existen a que se sientan mejor, a que te puedan entender, a que podamos tener una comunicación más fluida y más buena. La verdad, es mi opinión. Yo creo que estaría de mejor forma, de mejor inclusión lo que acabo de decir. Estás escuchando La Etnia Podcast.
Por supuesto, Kai, me imagino que has estado casi siempre cuestionándote tu identidad de género desde muy temprana edad. Pero Sí. sí, está bien no saber y está bien no, pues cuestionarse. Pero para ti son importantes las etiquetas. Sí y no. Es decir, está bien etiquetarnos para saber quiénes somos, pero no estarse etiquetando todo el rato, porque al fin y al cabo eres tú, eres una persona y no dejas de ser eso, una persona. La transfobia afecta a muchas personas transgénero y en estadísticas se puede decir que son las más bombardeadas con insultos, con agresiones físicas y llevándolas también hacia la muerte, ¿no? La transfobia puede causar violencia de alguna u otra manera, ¿no? Y también puede causar la depresión, abuso de sustancias, hacerse daño a sí mismo y el suicidio en muchas de las personas que hacen parte del colectivo y del paraguas trans. Así que las encuestas que normalmente realizan, que siempre están basadas en todos estos procesos con las personas gays, arrojan que casi el 41% de las personas trans intentaron suicidarse en alguna vez, en algún momento, en comparación con el 1,6% de la población general. Entonces, Kai, salir del closet. ¿Cómo fue tu encuentro propio de darte cuenta de tu condición y luego el valor de ir a contarlo a tus padres? Pues yo te cuento que yo al principio pensaba que estaba enfermo por pensar que igual podría ser un chico. Lo llegué a pensar y castigué muchísimo esos pensamientos de no, yo soy una niña, tengo que ser una niña, tengo que vestirme como niña, me tiene que gustar el rosa. De hecho, yo era la típica niña que siempre tenía rosa, todo rosa, todo rosa. Era la típica niña súper femenina. Porque claro, yo me había metido a mí mismo en la cabeza que tenía que ser una niña. Pero yo no me sentía cómodo. Entonces, recuerdo que cuando era muy pequeñito, tuve la oportunidad de que me dieran ropa de chico, o así la llamaban, ¿no? Y yo me sentía súper cómodo con esa ropa. Y bueno, la gente se burlaba de mí, pues, tiene ropa de chico, no sé qué, jaja, no sé qué. Pero para mí realmente era como un confort muy fuerte ponerme esa ropa, esos zapatos, porque yo me sentía bien. Y alguna que otra vez mis padres me llegaron a preguntar si yo me sentía chico, y pues yo siempre les decía que no, pues porque según yo era una niña, ¿no? Pero ya luego cuando me fui haciendo más grande y supe, bueno, que me gustaban varios géneros, me empecé a replantear mi identidad de género. Y pues dije, pues a lo mejor soy género fluido porque nunca he estado 100% cómodo con siendo mujer, ¿no? Y pues luego ya pasaron unos cuantos años y dije, ya que me había cortado el pelo y tal, ya tenía ropa de la sección de hombres en mi armario, estaba mejor, dije, yo creo que no soy género fluido y que sí soy algo más que esto. Entonces tuve que batallar mentalmente mucho tiempo, muchas horas para pensar cómo decirle a mis padres que era un chico trans, porque no estaba bien sintiéndome como mujer, por así decirlo. Entonces fueron muchas noches llorando, pero se pudo porque al final el cariño de la familia lo puede, ¿no? Ya sabemos cómo lo tomó tu mamá, pero tu papá, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo crees que él lo tomó desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, no se lo tomó precisamente bien. De hecho, actualmente yo sigo pensando que le cuesta asimilarlo. Y eso
que ya hace más o menos 3 años. Sigo pensando que le cuesta asimilarlo, porque él al principio se lo tomó literalmente como si fuese un capricho. No, quiero ser niño. Sí, es algo difícil, pero se puede. En tu armario, sesiones de prendas masculinas. Me imagino que ya sacaste todas las prendas femeninas, ¿no? ¿Cuáles? No todas. ¿No todas? Porque como hago cosplay y me caracterizo de personajes, se necesita ropa femenina también. Ok, explícanos un poquito qué es cosplay. El cosplay es la caracterización de personajes ficticios, es decir, de personajes de series, de anime, de videojuegos, de esas cositas. La caracterización de esos personajes. Y también al ser una persona no binaria, pues a veces tengo como esa espinilla de querer ponerme algo escotadito, algo así como un poquito más femenino, porque me siento cómodo. Al final siento que tengo que ser yo y no que la sociedad me marque como tiene que ser un hombre. También sabemos, Kai, que las personas transgénero son más visibles que nunca en los medios de comunicación y en la sociedad, pues se había dado tanto como este boom, como en este momento que lo estamos teniendo. Al mismo tiempo, las comunidades transgénero están luchando por la igualdad de derechos. Aunque ya se ha avanzado bastante, todavía hay mucho trabajo por hacer para que todas las personas se sientan seguras de expresar su verdadera identidad y para tener los mismos derechos que las personas cisgénero. ¿Cuál crees que es la mejor forma de inclusión? Creo y siempre voy a pensar que es la educación y el respeto. Siempre y cuando trates a una persona trans o el colectivo de lo que sea bien, es la mejor forma de inclusión. Yo creo que va a poder existir mientras sea respetuoso. Adicional de pronto a esa educación y a ese respeto, porque yo creo que es los dos factores común que he visto dentro de este proceso de episodios dentro de la etnia, es que todos dicen lo mismo. Todas las personas, independientemente si son bisexuales, si son hetero, dicen eso. Respeto y empatía también entra allí. Pero ¿qué otra forma de inclusión puede haber aparte de esta educación? ¿O solamente con estos 3 factores podríamos determinar que podemos entablar una sociedad con libertades sociales? El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Bueno, igual solo con eso no, pero el respetar, el querer aprender de las personas, por ejemplo, que no son como tú, es decir, una persona hetero cisgénero, querer aprender, saber, informarse. Yo creo que la curiosidad de las personas que no están en el colectivo, estaría súper bueno que esas personas cisgénero y hetero tuviesen esa curiosidad de aprender y así poder respetar a los demás y bueno, respetar, aprender, conocer. Yo creo que eso sería. Kai, tú eres un chico joven. ¿Cuántos años Sí. tienes? Tengo 17 actualmente y dentro de menos de un mes hago 18. En este momento, siendo tan joven y pues por supuesto con toda una vida por descubrir otras cosas, otras culturas, hay una pregunta que es como la típica que nos hacen cuando somos chicos, pequeños me refiero, y es que ¿qué nos gustaría hacer cuando grande? Así que, ¿qué te gustaría hacer a ti cuando ya estés convertido en un adulto? A mí me encantaría ser un artista. Me encantaría, bueno, aparte de, pues, como esto, dar discursitos así del tema, que sí me gustaría.
Me gustaría vender dibujitos, ser un artista así reconocido, bueno, reconocido no, pero poder ganarme mi dinerito haciendo lo que me gusta y siempre me ha gustado, que es dibujar, ser artístico. No sé, es que para mí el arte, la pintura siempre ha sido como un pilar para mí, porque siempre me ha ayudado en los buenos y malos momentos, aunque por más oscuros que fueran. La verdad me encantaría tener algo que ver con el arte. Ahora que nos hablas de tus momentos oscuros, ¿cómo va ese proceso psicológico? Bastante bien, la verdad, comparado a cómo estaba hace unos años atrás. Cada vez me voy a mejor, o por lo menos así lo veo, y sí es cierto, obviamente que no estoy genial, pero sí, cada vez voy a mejor. ¿Todavía tienes ganas de vivir? Sí, obvio, sí. Bueno, Kai, para quienes nos escuchan y que por supuesto es la primera vez que te escuchan también, ¿cuál es esa forma de estudiar, de aprender acerca del mundo trans? ¿Dónde pueden las personas buscar información y que ojalá sea una información, como llamamos, con plastilina, algo masticable para que ellos puedan de alguna manera digerir toda esa información, pues porque hay muchos conceptos, ¿no? ¿Tienes algunas páginas o algo que se pueda dejar hacia el público? Bueno, páginas como tal creo que no, pero yo creo que lo que sí estaría bien sería ver reportajes en Netflix de personas transgénero, de personas bisexuales, también buscando en internet de famosos que lo son y cuentan su historia, porque así muchas veces las personas tienen como un icono a seguir de decir, ok, no estoy solo en el mundo y esta persona que es famosa se siente igual que yo. Bueno, Kai, ¿algo que quieras dejarle a las personas que te vayan a escuchar? Dentro de este proceso que tú llevas, ¿qué les podrías decir? Bueno, yo siempre aconsejo que seas seguro de ti mismo y siempre vayas con la cabeza alta, porque al final eres tú, tus sentimientos yo pienso que siempre van por delante. Y estar seguro de ti mismo o tú misma, porque al final tienes que sentirte tú bien, y si no te aceptan, pues no pasa nada, tú te aceptas a ti mismo, eso es positivo. Kai, ¿tienes algunas redes sociales que nos quieras dejar para que vayan y las chequen? De pronto tu Instagram, si manejas Facebook. Manejo Instagram y TikTok nomás. Bueno, ¿y cómo son? ¿Cómo se llaman? Bueno, me llamo champinon_cos. Sería después de champi, n0n_cos. Bueno, Kai, muchas gracias por este ratico tan entretenido, bueno, a pesar de que eres un chico tímido, pues pudiste como darnos una noción acerca de cómo va tu proceso y de lo poco que hasta ahora has vivido. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esto que es muy importante. Muchas gracias a ti por permitirme y muchas gracias, en serio. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad ha sido una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas, que en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género, así como la vida de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, en razón de su orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, la Comisión incorporó el enfoque de género como un elemento transversal
en todo su ámbito de trabajo y contempló entre sus funciones la creación de un grupo de trabajo de género que contribuyó con tareas de carácter técnico, de investigación, preparación de encuentros de la verdad con enfoque de género, así como la coordinación de organizaciones y plataformas de mujeres, de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las personas en razón de su género, orientación sexual e identidad de género ha sido el punto de partida para la implementación de medidas que restituyen sus derechos, esclarecen los patrones de violencia a las que fueron expuestas, promuevan su reconocimiento, la responsabilidad de los perpetradores, visibilicen los mecanismos que construyeron cotidianamente y que aportaron a la construcción de la paz de manera permanente en los territorios. En este análisis, la Comisión tuvo en cuenta el trabajo ya abordado por las organizaciones y movimientos de mujeres que estudiaron el conflicto armado, sus impactos concretos en mujeres, niñas y personas LGBTI, desde su diversidad multiétnica y pluricultural. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Muchas, pero muchas gracias por escuchar. Gracias por estar siempre conectados con La Etnia Podcast. Recuerde que puede seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Etnia Podcast. También en Instagram, en Facebook, en TikTok o incluso en el correo laetniapodcast@gmail.com pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias o sus historias. Mi nombre, Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia.